Bienvenidos y bienvenidas a este recorrido por uno de los espacios culturales más emblemáticos de nuestro país, el Museo Nacional de Antropología, ubicado en el corazón del bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Este video ha sido realizado con el objetivo de acercarnos a la riqueza histórica, arqueológica y cultural que resguarda este recinto, considerado uno de los más importantes de América Latina y del mundo. Nuestro equipo de investigación y producción está conformado por Aide Alondra Mata Pastén, Mariana Berenice Carranza Cruz, Jorge Alberto Álvarez Torres, Javnia Zurizaday Pérez Ábrego, Karen Jiménez Almazo, Montserrat Modano Ramos, Nadia Belén Varela Díaz, Brian Velázquez González, Gustavo Bolaños Amezcua, Yomali Guadalupe Tello Leines, Luis Fernando Cardoso Ávila, Mitzi Rosario Salinas Suasti, Iris Ashley Espinosa Burgos, Jenny Piña González y por último Ángel Said Gómez Garay. Gracias a su compromiso y entusiasmo, hoy podemos compartir con ustedes un poco del pasado que nos define y del patrimonio que nos pertenece a todos. Sin más, los invitamos a acompañarnos por este viaje por el tiempo y la memoria. Comenzamos. Bienvenidos al Museo Nacional de Antropología, uno de los espacios más emblemáticos de México y de América Latina. A través de este recorrido, conoceremos los principales ejes que lo conforman y su importancia en la preservación de nuestra memoria colectiva. Comenzamos en la historia del Museo Nacional de Antropología, desde su fundación y su inauguración en 1964 hasta la evolución que ha tenido con el paso del tiempo. Continuamos con su impresionante arquitectura diseñada por Pedro Ramírez Vázquez, una obra que no solo destaca por su funcionalidad, sino también por el simbolismo que encierra en cada rincón. Entramos después a la sala de la introducción a la antropología, donde se nos presenta una amplia visión sobre la diversidad cultural y biológica de nuestra especie. De ahí avanzamos a un recorrido temático a través del tiempo y el espacio, donde se abordan distintas regiones y periodos de nuestra historia. Veremos las salas del México preclásico, seguidas por las salas del México clásico, para luego adentrarnos en la extraordinaria riqueza de la cultura maya. También exploraremos las manifestaciones culturales del occidente del país en las culturas del occidente de México y los pueblos resilientes del norte en las culturas del norte de México. No puede faltar la majestuosa Sala Mexica, una de las más visitadas que nos transporta al esplendor del Imperio Azteca. Luego pasamos a la vida cotidiana con una sala dedicada a la vida cotidiana en el México antiguo, donde descubrimos cómo vivían las personas de estas culturas en su día a día. El pensamiento y la espiritualidad también tienen un lugar esencial en el museo, con la sala dedicada a la religión y cosmovisión en Mesoamérica. El recorrido se complementa con la mirada del presente, los pueblos originarios que aún habitan nuestro país. Por eso encontramos la sección de etnografía, pueblos indígenas actuales, y una segunda parte, etnografía, pueblos indígenas actuales 2. La riqueza de México no solo se extiende sin su diversidad cultural y lingüística, que nos habla de la profunda relación entre el idioma, la tierra y la identidad. Y por supuesto, no podían faltar un homenaje a las tradiciones, expresiones y creatividad popular en la sección de fiestas y artesanías. Finalmente, recordamos que este museo también es un centro vivo de aprendizaje con una vocación clara, que es la de ser un espacio educativo y cultural para todos. Gracias por acompañarnos en esta introducción. A lo largo del video iremos descubriendo más sobre cada uno de estos temas que hacen del Museo Nacional de Antropología un lugar imprescindible para entender el alma de México. A mí me gustaría empezar hablando un poco sobre la historia del Museo Nacional de Antropología. Este museo fue inaugurado el 17 de septiembre de 1964 durante el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, quien gobernó México de 1958 a 1964. Su construcción no fue casualidad, formó parte de un gran proyecto cultural del gobierno para fortalecer la identidad nacional,
a través del conocimiento de nuestras raíces indígenas. En esa época, México vivía lo que se conoce como el Milagro Mexicano, un periodo de crecimiento económico y estabilidad política. El gobierno impulsó obras públicas y culturales que mostrarán al mundo una imagen moderna del país, pero también orgullosa de su pasado. El Museo Nacional de Antropología fue uno de los proyectos más ambiciosos en ese sentido. El diseño del edificio estuvo a cargo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y es un ejemplo de arquitectura moderna, combinada con simbolismo prehispánico. Su famosa fuente en forma de paraguas, ubicada en el patio central, representa la unión de todas las culturas indígenas bajo un mismo techo. El museo reúne y protege miles de piezas arqueológicas y etnográficas de las culturas prehispánicas de Mesoamérica: mayas, mexicas, zapotecas, olmecas, entre otras. Entre sus piezas más famosas están la Piedra del Sol, la cabeza colosal olmeca y la escultura de Coatlicue. El Museo Nacional de Antropología es más que un edificio, es un símbolo del orgullo mexicano, construido en una época donde el país buscaba proyectar su grandeza tanto al interior como al exterior, y donde la cultura fue vista como una herramienta de unidad nacional. Arquitectura y construcción. Enclavado en el corazón del bosque de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología se edificó sobre una superficie de 70.000 metros cuadrados. En la planeación, su ubicación estratégica fomentaría una nutrida afluencia y tendría afinidad con el entorno natural. Su diseño materializó el respeto a la tradición de los pueblos prehispánicos, al tiempo que conservó sus valores y constantes culturales. Los aplicó con soluciones nuevas y en armonía con materiales, técnicas y necesidades contemporáneas. El proyecto estuvo dirigido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, cuya oficina centralizó la toma de decisiones siempre bajo la asesoría del Consejo Ejecutivo. La forma básica del recinto es un rectángulo fraccionado en espacios que posibilitan funciones y sensaciones diversas al compartir la misma materia prima: mármol, aluminio y cristal. Su manejo se rigió bajo el concepto de arquitectura de servicio. La organización básica del inmueble se dividió en los siguientes elementos arquitectónicos: plaza de acceso y fachada. Se trata de una enorme explanada de acceso libre, armonizada con el ambiente natural, que advierte al público la magnitud de lo que se observará en la visita. La población es invitada a entrar gracias a los ventanales de cristal. Se enfatiza con el relieve de la insignia nacional, el águila y la serpiente, esculpida por el artista José Chávez Morado sobre el mármol blanco de la fachada. Vestíbulo. Fue diseñado para orientar y distribuir a los visitantes. Al centro se ubica un promontorio que representa la pirámide de Cuicuilco, pensado originalmente para exhibir la pieza del mes. Hoy se utiliza para exposiciones periódicas de objetos del museo o de instituciones foráneas. Patio central. Apostando por un juego entre extensas áreas abiertas al interior y exterior que otorgan al visitante un movimiento libre y fluido, se retomó el concepto arquitectónico maya del patio delimitado por edificios, como el cuadrángulo de las monjas en Uxmal. Las salas fueron distribuidas alrededor del núcleo central, de modo que es posible recorrerlas siguiendo un circuito continuo o de manera aislada, según el propio tiempo e interés. El patio se dividió en dos zonas contrastantes según la luz que recibían: el paraguas y el área denominada por un estanque ligado a la sala mexica, que permite rememorar el origen de esta cultura. Además se colocó un caracol de bronce esculpido por Iker Larrauri, llamado el Sol del Viento, cuya función es emitir sonidos emulando la musicalidad de los instrumentos prehispánicos. El paraguas. Además de resguardar a los visitantes, este emblemático elemento arquitectónico enfatiza el respeto por el entorno natural mediante una caída libre de agua. Su monumental estructura superior, que cubre una superficie de 82.06 metros,
por 52.42 metros, es soportada por cables conectados a los edificios aledaños. Se sitúa entre las cubiertas colgantes más grandes del mundo. Su columna fue revestida en bronce con un relieve escultórico hecho por los hermanos Chávez Morado. A su vez, el diseño se basó en el concepto y guión de Jaime Torres Bodet. La composición escultórica se titula Imagen de México y lleva como eje los 4 puntos cardinales. Debajo del patio y las estructuras mencionadas subyace otro mundo, 15.000 metros cuadrados acondicionados para servicios educativos, talleres, oficinas, laboratorios, espacios de investigación, almacenes y anexos, que día con día, durante décadas, han puesto en marcha la vida del recinto. Salas del México clásico, culturas de Oaxaca, culturas de la costa del Golfo, incluyendo zapotecas, mixtecas y culturas olmecas y totonacas. Durante el periodo conocido como el México clásico, que va del año 200 al 900 después de Cristo, florecieron grandes civilizaciones en Mesoamérica. En esta etapa se construyeron impresionantes ciudades, templos y centros ceremoniales. Vamos a conocer 2 regiones muy importantes, Oaxaca y la costa del Golfo. En Oaxaca vivieron 2 grandes culturas, los zapotecas y los mixtecas. Los zapotecas construyeron la ciudad del Monte Albán, en lo alto de una montaña. Desde ahí, gobernaban y realizaban ceremonias, usaban una antigua escritura con símbolos y tenían un calendario muy avanzado. También eran expertos en hacer urbas funerarias de cerámica y jugaban el tradicional juego de la pelota. Después llegaron los mixtecas, quienes destacaron por sus habilidades como artistas y orfebres. Hacían joyas de oro y códices, que son libros printados donde contaban sus historias. Uno de sus centros más famosos fue Mitla, con muros decorados con grecas de piedra. Y ahora viajamos hasta la costa del Golfo, hogar de culturas fascinantes como los olmecas y los totonacas. Los olmecas son conocidos como la cultura madre de Mesoamérica. Fueron los primeros en muchas cosas, posiblemente los primeros en usar escritura, en crear un calendario y en construir centros ceremoniales como la Venta y San Lorenzo. Sus enormes cabezas de piedra son impresionantes y representan a sus líderes. Por otro lado, los totonacas vivieron en ciudades como el Tajín, donde construyeron la famosa pirámide de los nichos. Les gustaba mucho el juego de la pelota y decoraban sus edificios con esculturas y relieves. Además, eran grandes ceramistas y escultores. Estas culturas nos dejaron un legado enorme, lleno de arte, conocimiento y tradición, que hoy podemos conocer en el grandioso Museo Nacional de Antropología. El Museo Nacional de Antropología cuenta con una sala especialmente dedicada a la cultura maya, donde los visitantes pueden admirar una rica colección de esculturas, cerámicas, códices y objetos rituales que reflejan la complejidad de su cosmovisión, su avanzado conocimiento astronómico y su impresionante desarrollo artístico y arquitectónico. A continuación, exploraremos más a fondo esta fascinante cultura. Conoceremos su ubicación geográfica, sus principales aportaciones al mundo y otros aspectos destacados que la hacen tan importante e interesante. Acompáñame. La cultura maya fue una de las civilizaciones más importantes y avanzadas de la América prehispánica. Se desarrolló hace miles de años en una gran región que abarca lo que hoy conocemos como el sur de México, especialmente en los estados como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de países vecinos, por ejemplo, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Los mayas fueron grandes constructores, levantaron impresionantes ciudades con templos, palacios, pirámides y observatorios astronómicos. Algunas de las ciudades más conocidas son Tikal,
Palenque, Copán, Chichen Itzá y Uxmal. Estas ciudades eran centros religiosos, políticos y comerciales muy importantes para la cultura maya. La religión era una parte esencial de su vida. Creían en muchos dioses relacionados con la naturaleza, como el sol, la luna, la lluvia, el maíz y el cielo. Además, realizaban ceremonias, danzas y ofrendas para mantener el equilibrio del mundo y agradar a sus dioses. En algunos rituales también hacían sacrificios humanos. En la parte de la ciencia y la tecnología, los mayas fueron muy avanzados. Desarrollaron un calendario muy exacto que usaba para saber cuándo sembrar, cosechar o celebrar rituales. También crearon un sistema de escritura jeroglífica que usaban para registrar su historia, mitos y conocimientos. En la parte de matemáticas, conocían el uso del número cero, algo muy raro en otras culturas antiguas. La economía maya se basaba en la agricultura, especialmente en el cultivo del maíz, que era su alimento principal. También sembraban frijol, calabaza, chile y cacao, con el cual incluso hacían una bebida especial. Además, eran expertos comerciantes e intercambiaban productos con otros pueblos. Aunque muchas ciudades mayas fueron abandonadas siglos antes después de la llegada de los españoles, su cultura no desapareció. Hoy en día, todavía existen millones de personas descendientes de los mayas, que conservan su lengua, tradiciones y formas de vida. La cultura maya fue una civilización extraordinaria, que destacó por su gran conocimiento en astronomía, matemáticas, arquitectura y escritura. A pesar de las dificultades del entorno en el que vivieron, los mayas supieron adaptarse y desarrollar una sociedad compleja, organizada y profundamente religiosa. Su legado ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue presente en las tradiciones, idioma y costumbres de los pueblos mayas actuales. Estudiar su historia nos permite valorar la riqueza cultural de Mesoamérica y entender la importancia de conservar y respetar nuestras raíces ancestrales. Es por ello que el Museo de Antropología dedica especialmente esta sala a la gran cultura maya. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar de la parte etnográfica, los primeros pobladores y el inicio de la agricultura. Las evidencias más antiguas de los primeros pobladores en el occidente de México se ubicaban principalmente en las cuencas lacustres de Chapala y Xoacalco, en Jalisco, entre los años 30.000 a 14.000 a.C. Habitaron abrigos rocosos, cuevas y campamentos al aire libre. Algunos de los animales que se cazaban fueron los gonfoterios, esmirodontes, equidos y megaterios. Fueron cazados y destazados con implementos de piedra como puntas, raspadores, lascas y navajas de sílex u obsidiana. Los cambios climáticos y la extinción de estos grandes mamíferos después de 10.000 años antes de Cristo enfatizaron el consumo de pequeños animales y el aprovechamiento selectivo de plantas, factores que propiciarían el paulatino proceso hacia la domesticación de plantas y el inicio de la vida sedentaria. Como evidencia de estos primeros asentamientos, en un estuario conocido como Flor del Océano, en Sinaloa se excavaron fogones, cuchillos y puntas de proyectil entre los años 7.000 y 5.000 a.C. Las evidencias más tempranas de cultivo de calabazas y frijol en el occidente son del año 3000 a.C., asociados con puntas de proyectil de obsidiana en el interior de abrigos rocosos, cerca de los lagos de Zacualco, Sayula y Chapala, Jalisco. En esta época, los esteros y playas de Nayarit y Sinaloa eran lugares propicios para la explotación de recursos de agua dulce y salada. En la bahía de Matanchen, Nayarit, hay grandes acumulaciones de conchas de hasta 3 metros de altura, producto del aprovechamiento de moluscos para alimento y la elaboración de brazaletes, cuentas, anillos, orejeras y pendientes. La cultura capacha. La cultura recibe el nombre de Capacho por una ex hacienda ubicada en las cercanías de Colima. Los objetos provienen de tumbas excavadas directamente en el suelo, que están agrupadas en cementerios,
los materiales son contemporáneos a los de el Opeño, en Michoacán, y ambas tradiciones dan origen a la cultura de las tumbas de Tiro. Capacha se distingue por una cerámica especial. Sus formas comprenden ollas de boca ancha y cuerpo cinturado, llamadas bules, vasijas de doble cuerpo que se conectan por medio de 2 o 3 tubos. La decoración más común presenta líneas anchas doble incisas, en forma de cruces y campos triangulares con punzaduras. Se hallan también figurillas sólidas que representan mujeres con la cabeza casi del tamaño del cuerpo. De la cara sobresalen los ojos y la boca con dientes grandes. Los brazos son muy cortos y hay una perforación en el lugar del ombligo. Esta tradición cerámica se extiende desde Colima hasta Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Capacha es importante por las semejanzas estilísticas con Sudamérica. Su procedencia es en Capacha, Colima, y su cronología es entendida en el preclásico 1450 a.C. El Opeño, Michoacán. El Opeño o terreno de los López se encuentra cerca de Zamora, Michoacán. Allí se encontró un cementerio con 12 tumbas excavadas en el subsuelo, a una profundidad de 2 a 7 metros. Comienzan con un pasillo de varios escalones. Al final hay una cámara del techo abovedado y banquetas talladas en toma volcánica, sobre las cuales se colocaban los cadáveres y las ofrendas. Al terminar la inhumación, se sellaba la entrada a la cámara con una laja y el pasillo se rellenaba por lo que era imposible de detectarlas. Desde la superficie donde no aparecen restos de construcciones ceremoniales ni centros habitacionales, las tumbas fueron reutilizadas. Las ofrendas consistían en vasijas de cerámicas con decoración al negativo o motivos esgrafiados, y punzonados de color rojo, guinda y café, así como figurillas modeladas a mano de 3 tipos: las marfilineas, con pulido tan fino que recuerda el marfil, los jugadores de pelota y las típicas con rasgos similares a las de otras áreas. Es notoria la abundancia de figuras femeninas en contraste con las masculinas. Estas tumbas son antecedentes de las tumbas de Tiro en épocas posteriores. Procedencia del Opeño y Jacona, Michoacán. Su cronología es entendida en el preclásico 1500 a.C. al 600 a.C. En el Museo Nacional de Antropología se puede conocer cómo era la vida diaria de las culturas prehispánicas. Las familias vivían en casas de adobe o piedra organizadas en comunidades jerárquicas, con roles definidos como campesinos, artesanos, comerciantes y gobernantes. Su alimentación se basaba en productos como el maíz, frijol, chile, calabaza y cacao, cultivados con técnicas como la milpa o las chinampas. La organización social era compleja, con una estructura que incluía sacerdotes, guerreros y campesinos. Además expresaban su cultura a través de la cerámica, los textiles, la música, la danza y los rituales religiosos, mostrando su conexión con la naturaleza y sus creencias. Continuando con la religión como cosmovisión en Mesoamérica, mitos de origen, dioses, sacrificios y calendarios, en el Museo de Antropología lo que nos ofrecen es que en las antiguas civilizaciones mesoamericanas la religión no se concebía como una práctica separada de la vida cotidiana, sino como el eje central de su forma de entender el mundo y su lugar dentro de él. Esta cosmovisión religiosa abarcaba no solo lo espiritual, sino también lo natural, lo social y lo político, guiando cada aspecto de la existencia. Los mitos de origen eran fundamentales para estas culturas, ya que explicaban cómo surgió el universo, la tierra, los seres humanos y los dioses. Estos relatos eran transmitidos oralmente de generación en generación y se representaban en códices, esculturas y murales. Uno de los mitos más conocidos es el de los 5 soles, de origen mexica, que narra la creación y la destrucción de las diferentes eras del mundo, cada una regida por un sol distinto. Y el panteón de los dioses mesoamericanos era amplio y diverso, con deidades que representaban fuerzas de la naturaleza, fenómenos astronómicos y aspectos de la vida humana. Por ejemplo, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era considerado el dios del conocimiento y del viento,
mientras que Tlaloc era el dios de la lluvia y Huitzilopochtli, dios de la tierra y el sol. Cada cultura tenía su propio enfoque y nombres para estas divinidades, pero en general compartían rasgos comunes y funciones similares. Los sacrificios eran una práctica clave en la vida religiosa. Se creía que el universo requería de un equilibrio constante entre los dioses y los humanos, y que se mantenía a través de ofrendas y sacrificios. Los rituales incluían desde alimentos, flores y animales, hasta sacrificios humanos en ceremonias muy elaboradas. Para los pueblos mesoamericanos, estos actos no eran crueldades, sino gestos sagrados necesarios para mantener el orden del mundo y asegurar buenas cosechas, lluvia y protección. En cuanto a los calendarios mesoamericanos, eran otro componente esencial de la cosmovisión. No solo medían el tiempo con gran precisión, sino también estaban profundamente ligados a la religión astronómica, y existían dos calendarios principales, que era el Tonalapuili de 260 días, que se usaba con fines rituales y adivinatorios, y Xiupuali de 365 días, que regulaba las actividades agrícolas y cívicas. Gracias a estos sistemas, las civilizaciones mesoamericanas podían planificar sus festividades religiosas, ciclos agrícolas y decisiones políticas con base en observaciones astronómicas muy avanzadas. Todo este conocimiento y legado está representado en el Museo Nacional de Antropología, donde se conservan piezas arqueológicas, códices, estelas y esculturas y objetos que permiten comprender cómo las antiguas culturas de Mesoamérica interpretan su existencia. La religión en este contexto era más que una creencia, era una forma de vivir, de organizar el mundo y de conectarse con lo divino. Pueblos indígenas actuales: otomís, mazahuas, purépechas y nahuas. El Museo Nacional de Antropología alberga una magnífica y vasta colección de objetos etnográficos. Una parte de ellos está distribuida en las 11 salas que conforman la museografía en el segundo nivel del museo. Estos objetos reúnen características distintivas de la cosmovisión y vida cotidiana de los pueblos indígenas del México de hoy. Algunas piezas datan de la colonia, como es el caso de algunos textiles. Los objetos cuentan con diversidad de materiales, como cerámica, cestería, madera, pluma, tejidos de algodón, lana, seda, piel y plata, entre otros. Los formatos y técnicas de manufactura van desde lo simple a lo complejo. La maestría del machembrado, que es una técnica usada en trabajos de madera, las incrustaciones, los herrajes, el refinado trabajo de la filigrana, la destreza artística del arte plumario, el manejo de los pigmentos naturales y la creatividad que apela a los corpus de creencias representadas en las máscaras. La diversidad de materiales y técnicas en los objetos expuestos revela la habilidad artesanal y la cosmovisión de estos pueblos. Sus creaciones, desde textiles con lenguajes ancestrales hasta tallas en madera, alfarería, trabajos en metal, máscaras y rituales, evidencian una profunda conexión con la tierra, la historia y las creencias de cada cultura. Te das cuenta de que estos objetos no son meras piezas de museo, son fragmentos de vidas, ecos de voces que persisten. Cada cerámica, cada tejido, cada máscara es un testimonio de la creatividad inagotable y la profunda conexión con la tradición. El Museo Nacional de Antropología e Historia no solo exhibe objetos, sino que teje una narrativa viva, recordándote que la historia de México se sigue escribiendo con la fuerza y la belleza de... Fiestas y artesanías. Un objetivo del Museo de Antropología es erradicar prejuicios que plantean las fiestas indígenas como atraso social. El Museo Nacional de Antropología abrió 2 nuevas salas de exposición permanente, la de textiles y la de fiestas, dedicadas a difundir los saberes ancestrales, las cosmogonías y los valores tangibles e intangibles de las fiestas y de los textiles de las comunidades indígenas de México.
En la sala fiestas, el guión curatorial se enfoca en mostrar cómo se viven estos eventos en las comunidades, qué relaciones se tejen entre los actores que participan en ellas y cómo, mediante estas, se establecen y fortalecen relaciones como los muertos, los animales, el maíz, los espíritus o los dioses. Con la exhibición de piezas arqueológicas, históricas, etnográficas y creaciones indígenas de reciente manufactura, se profundiza en el simbolismo de las máscaras, los rituales y las ofrendas que acompañan a las fiestas. En la sala de textiles se analiza el modo en el que las prendas de vestir, inicialmente surgidas por la necesidad de cubrir al cuerpo ante las inclemencias climáticas, han adquirido relevancia en las relaciones sociales, políticas, religiosas y económicas de los pueblos indígenas y afromexicanos. La sala textiles cuenta con 512 piezas, mientras que la sala fiestas contiene 869 obras. Según datos del INEGI, en México habitan 68 pueblos originarios y se habla más de 364 lenguas indígenas. Por años, la sociedad ha segregado estos pueblos ante las crecientes urbes, lo que también se ha desencadenado en racismo por pertenecer a un pueblo indígena. Tampoco hay que olvidar a las comunidades afromexicanas. Hasta 2020, según el INEGI, la mayor parte de la población afroamericana se ha centrado en Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Estado de México. Es por ello que contar con salas del Museo Nacional de Antropología dedicadas a los 68 pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, aunque sea de manera general, es una forma de aportarles un poquito de voz y lugar en nuestra extensa comunidad. No dejes de visitar el Museo Icónico y las nuevas salas. El norte de México, una vasta región de desiertos, sierras y extensas planicies, fue un hogar de pueblos que aprendieron a sobrevivir en uno de los ambientes más desafiantes del continente. Aquí las culturas nómadas y semidentarias que dominaron el país durante siglos. La adaptación en el medio árido se refleja en su vestimenta ligera, con casas portátiles como las chozas de ramas y cueros de herramientas de piedra y profundo respeto por la naturaleza. Así se debía ser un ser escuchado y respetado. En las salas del Museo de Antropología, los objetos expuestos, cestas de fibras naturales, puntas de flechas, máscaras y rituales, nos hablan del ingenio y de la resistencia de los pueblos que con sabiduría milenaria convirtieron el desierto en un... Cada pieza es testimonio de culturas que, pese a las dificultades de clima y la tierra, florecieron y dejaron una huella indeleble en la historia. Recuerda que el norte de México es una vasta región de desiertos, sierras extensas. Y hoy, al observar sus huellas, reconocemos que la grandeza no siempre nace de la abundancia, sino de la capacidad de adaptarse, de resistir y de honrar la vida de cualquier rincón del mundo. Perseverar en su memoria es valorar nuestras raíces y entender que somos herederos de un espíritu indomable. Es por eso que les invitamos a visitar el Museo de Antropología para darse cuenta de la diversidad de cultura que estamos rodeados y de lo que hemos crecido como mexicanos, y en esta fecha hasta hoy podemos reconocer todo lo que hemos pasado, pues es nuestra vida, es nuestro futuro y también hoy es nuestro presente. Museo de Antropología Nacional.
Diversidad cultural y lingüística de México. El Museo Nacional de Antropología de México destaca la diversidad cultural y lingüística del país, especialmente en sus salas renovadas del segundo piso que llevan el nombre de Grandeza y Diversidad Cultural de México. Estas salas exhiben más de 6.000 piezas arqueológicas, etnográficas y artísticas que representan la riqueza de los pueblos originarios y afrodescendientes, mostrando la continuidad de las culturas desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. La diversidad de lenguas que prevalece en México constituye uno de los patrimonios más valiosos e importantes del país, pues en ellas se encuentran reunidos sistemas de conocimientos antiguos, además de formas de pensamiento, estrategias de comunicación y percepción del mundo, así como numerosas lógicas de ordenamiento y comprensión de la realidad. Es importante mencionar que la vida social entre los pueblos originarios se encuentra determinada por la diversidad lingüística existente desde la época prehispánica. Sin embargo, fue hasta 2004 que México reconoció oficialmente 68 lenguas indígenas y el español como lenguas nacionales, además de 365 variantes lingüísticas de esas mismas lenguas. La población afromexicana es en su mayoría hablante del español, pues sus lenguas fueron abandonadas en el proceso de esclavización que sufrieron a lo largo del periodo novohispano. Solo algunos grupos de Coahuila mantienen parcialmente viva su lengua materna, así como algunos de los grupos de inmigrantes que recientemente han llegado al país de diferentes lugares de América, por ejemplo, donde se habla el creole. Uno de los mayores riesgos que enfrentan las lenguas originarias es la falta de transmisión generacional por medio de la comunicación, así como el predominio del español en inglés, la discriminación y el uso masivo de tecnologías de comunicación en idiomas llamados hegemónicos. Estos factores, entre otros, contribuyen a su desplazamiento o a la muerte de la lengua. Es por ello que el Museo Nacional de Antropología juega un papel crucial en la preservación de la diversidad lingüística, destacando la importancia de las lenguas indígenas y su relación con la cultura mexicana, a través de exposiciones, actividades y programas que el museo promueve la conciencia sobre la riqueza lingüística del país y el riesgo de desaparición de algunas lenguas. En la sala Pueblos Indígenas Actuales del Museo Nacional de Antropología se pueden observar representaciones vivas de la cultura maya, mixteca y zapoteca, que muestran cómo estas comunidades han preservado su identidad a lo largo del tiempo. Se exhiben viviendas tradicionales, indumentaria típica, herramientas agrícolas, objetos rituales y artesanías que reflejan la vida cotidiana, las creencias, la organización social y la cosmovisión de estos pueblos. También se presentan paneles informativos, maquetas y audiovisuales que explican sus sistemas de gobierno comunitario, su relación con la tierra y su resistencia cultural. Estas expresiones permiten comprender que los mayas, mixtecos y zapotecos no solo forman parte de la historia antigua de México, sino que son pueblos actuales que continúan enriqueciendo la diversidad cultural del país. Los mayas, mixtecos y zapotecos son 3 grupos indígenas con rica historia y cultura en México. Los mayas se encuentran en la península de Yucatán y sus estados vecinos. Se caracterizan por la cultura marcada por la agricultura, la escritura jeroglífica, el calendario y la arquitectura monumental. Sus manifestaciones culturales se basan en ceremonias religiosas, música, danza y una gran variedad de artesanías. Los mixtecos se encuentran en la región de Mixteca, en Oaxaca, Puebla y Guerrero, conocidos por el arte sofisticado, cerámica elaborada y una escritura pictográfica. Sus manifestaciones culturales se encuentran centradas en festividades religiosas, la tradición oral y la música instrumental. Los zapotecos, con presencia en Oaxaca, Guerrero y Puebla, son reconocidos por su organización política centralizada, arquitectura monumental y la orfebrería. Sus manifestaciones culturales consisten en rituales religiosos, la danza de los diablos y la elaboración de textiles. De acuerdo con las ilustraciones representadas por el museo, podemos dar cuenta que los mayas, mixtecos y zapotecos representan una muestra de la diversidad cultural de México,
con tradiciones, costumbres y manifestaciones artísticas únicas. La Sala Méxica, ubicada en el centro del Museo Nacional de Antropología, guarda la colección de obras más relevantes en la cultura azteca. Dentro de la secuencia cultural del Altiplano Central, presenta los testimonios de la vida social, económica, política, religiosa y artística de este pueblo en el posclásico tardío. Los mexicas, conocidos también como aztecas o tenochcas, fundaron su capital, México Tenochtitlan, en el año 1325. Construida sobre islotes en medio de los lagos, la ciudad se dividió en 4 grandes barrios que confluían en el gran recinto ceremonial. En el espacio sagrado había santuarios, recintos administrativos, escuelas, sitios para la danza, la penitencia, los baños rituales y otras actividades. Al norte se encontraba la ciudad de Tlatelolco, misma que se convertiría en una ciudad gemela de la capital azteca. Ahí se instaló un gran mercado, donde se intercambiaban toda clase de productos provenientes de pueblos tanto distantes como cercanos. Este inmenso tianguis fue visto con admiración por los españoles, que al compararlo con los centros comerciales de las ciudades europeas de la época, no podían menos que describir su superioridad en cuanto a orden, actividad, diversidad y grandeza. Para los mexicas, la guerra tenía un lugar privilegiado. De hecho, los ritos más importantes giran en torno a la captura de prisioneros y al sacrificio humano, y la guerra se transforma en el eje rector de la sociedad. Incluso sus expresiones plásticas se relacionan con este tipo de actividades. Su deidad principal era el sol, al que consideraban por su luminosidad y calor como equivalente de vida. Lo acompañaban así una intrincada sucesión de deidades masculinas y femeninas, relacionadas con los fenómenos de la naturaleza, los animales y las actividades económicas y cotidianas. Por ejemplo, el parto, la orfebrería y la senectud, a la que regían un concepto dual. El colapso de la cultura mexica se registra con la llegada de los conquistadores españoles, quienes el 13 de agosto de 1521 arrasaron México Tenochtitlan, terminando no solo con la ciudad, sino también con una parte de las culturas del México antiguo. El sol que dio luz a su grandeza se eclipsó, pero sin morir del todo, un dramático amanecer iluminó el nacimiento del nuevo pueblo mexicano.